Martín Quirós, empresario, consultor y conferencista con más de 15 años de experiencia en empresas familiares de América Latina. Ha capacitado a más de 15.000 empresarios y es autor del libro De hijos a líderes. También es columnista y director del Family Business Tour. Su enfoque se centra en fortalecer el liderazgo y la transición generacional, promoviendo un equilibrio entre el negocio y la familia. Es un honor tenerlo con nosotros en Makers México. Es importante, se lo digo a ustedes, que si sos empresario te reconozcas como empresario y como empresaria. Eso es algo fundamental y eso es algo que no te lo entregan en ninguna universidad. Te lo está entregando el mercado y te lo ganás todos los meses cuando pagás. Creértela, porque todos los meses tenés que pagar la nómina. Si vos la estás pagando, estás siendo un buen empresario. Martín, es un gusto saludarte, un placer recibirte y que estés acá con nosotros platicando. Va a ser un honor en un tema que me interesa tanto y que a tanta gente le interesa tanto, que es el cambio generacional en las empresas, entre otras muchas cosas que vamos a platicar. El placer es mío, Sergio, estoy muy contento de estar acá y ver también en persona a tu equipo, así que vamos a conversar. Ya estuvimos conversando bastante fuera del micrófono. Pudimos haber hecho un programa hace rato. Entero. Sí. Bueno, el contexto es que Martín y yo no nos conocíamos. La gente de Martín contactó a parte de mi equipo y es la primera vez que platicamos. Y entre dos personas que están tan dedicadas al tema de los negocios, pues sale el debate a flor de piel. Pero oye, vamos a empezar con la parte que a mí más me llama la atención y de ahí nos vamos desmenuzando. La segunda generación en un negocio, el paso de estafeta. Y que es algo importante porque por estadística muchas empresas mueren en ese paso de estafeta. Sí. ¿A qué se debe? ¿Cuáles son las recomendaciones? A ver, el paso de estafeta no es fácil. ¿Por qué? Porque pensemos que cuando hay, sobre todo de la primera a la segunda, cuando hay un fundador o una fundadora de una empresa, creó algo desde cero, sí, algo que no existía. Se inventó en el barro. Así que esa empresa que creó para él o para ella es casi como un hijo que lo conoce a la perfección. Una vez un empresario acá en Monterrey me dijo, para mí es más que un hijo. Le digo, ¿cómo más que un hijo? Sí, porque para hacerla no necesité ni a la madre. Me Ay, cabrón. Pero, y es verdad, porque aparte es el único hijo que nos hace caso. Sí. Entonces, el traspaso es difícil porque se necesita crear nuevos liderazgos. Uh-huh. Y que uno tenga una empresa exitosa no quiere decir, no es una condición para que uno diga, entonces si yo ya sé manejar mi empresa, yo sé cómo enseñarle a alguien a que la maneje. No es tan sencillo. Porque ciertamente carece de procedimientos y mucho es manejado la emoción del fundador. Entonces, si al fundador no le gusta el estilo de los que vienen abajo, pues se hace un caos, porque no hay procesos por escrito. No hay procesos o es mucha la intuición. E incluso, aunque haya procesos, muchas veces la gente me dice, bueno, ser hijo de un empresario exitoso es fácil. No es tan fácil. Es fácil si disfrutas el dinero solamente. Sí, pero, por ejemplo, tus 3 hijas que vos me comentaste, que algunas trabajan con vos, no les es fácil. No. Porque la vara está muy alta. Porque papá ya supo esto, es admirado por gente, lo respetan los empleados, los clientes, los proveedores. La vara está... Suponte que mañana te dicen, el hijo de Messi se va a dedicar al fútbol. No, pobrecito. Bueno, y cada empresario en lo que hace es un mini Messi, porque realmente sabe manejar algo que los demás no lo saben hacer. Así que es dificultoso. Pero por otra parte, yo no quiero hablar mal de las estadísticas, pero las estadísticas que hay de mortandad de las empresas hablan de las empresas familiares, pero no las comparan con las no familiares. Uh-huh. Y de hecho las empresas más longevas, más viejas del mundo, más antiguas, son familiares. Así que no es cierto que las empresas familiares cierran más que las no familiares. ¿Cuál es la problemática? Lo interesante es que en las empresas familiares sí sabemos por qué cierran. Por ejemplo, porque no encontraron nuevos liderazgos, porque no tienen armonía familiar y societaria, porque entre los primos se llevan mal. Entonces, si sabemos las causas, podemos encontrar el problema y tratar de atacarlo. Ok. A ver, acabas de dar una estadística muy importante. Las empresas familiares son más longevas, pero ¿cuántas mueren por competencias de mercado? Y te voy a poner un ejemplo. Aquí murieron muchas empresas textiles hace 10 o 12 años. ¿Por qué?
porque llegó la industria textil china, entraron fuertes los ofertantes de ropa de buen precio como Zara, Bershka y todo ese rollo que hoy conocemos como un movimiento a nivel mundial del fast, la moda rápida. Sí. Bueno, entonces ahí la empresa familiar no muere por incapacidad de los participantes, muere porque el mercado se la come, no puedes hacer nada y se muere. Sí. ¿Cuántas empresas familiares, tienes el dato de cuántas empresas mueren por incapacidad de los integrantes y cuántas porque se las come una globalización o se las come una situación? No hay estadísticas que yo conozca o investigaciones que hablen de eso, pero está bueno lo que estás marcando. Sí, lo que puedo decir es que vos podés tener la empresa más exitosa del mundo, pero si no resolvés los temas de familia, te fundís. Sí. Y ahí está el tema. Sí. Entonces, tenés que prestar atención al negocio, de cómo trabajás con el contexto, y tenés que prestar atención a no solamente cómo está hoy la empresa, sino algo que nos tenemos que preguntar todos los que somos parte de una empresa familiar, que es preguntarnos ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si yo mañana no estoy? ¿Qué pasa si mi socio, mi hermano, mi padre mañana no está? En función del negocio, pero también en función de cómo se van a comportar esos socios y esos accionistas, ¿no? Martín, tú eres un consultor a nivel Latinoamérica. De hecho, por el acento todos identifican que vienes de Argentina. Sí. Estamos en México, estamos en Monterrey. ¿Eres un socio a nivel Latinoamérica porque es un problema recurrente en toda Latinoamérica? Sí. 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 O sea, te encuentras lo mismo en toda... Sergio, los dolores son los mismos. Es más, La misma idiosincrasia, la misma enfermedad, el mismo mejoramiento. la cultura es muy distinta, la idiosincrasia también es distinta, pero los problemas de fondo son los mismos. Es más, te digo, no solamente desde el punto de empresa familiar, los problemas de gestión por los cuales las empresas tronamos son los mismos. El contexto es distinto, pero son los mismos. Por ejemplo, una empresa que crece demasiado rápido puede fundir. Y no tiene nada que ver con el contexto. Y vos decís, bueno, pero tiene un negocio que es un muy negocio desde el punto de vista económico. Pero si yo no lo calzo bien, que vos sabés mucho de eso, financieramente, por más que económicamente me cierre, voy a tener problemas. Claro. Si yo empiezo No, digo, una empresa longeva es una empresa apuntalada en todos los sentidos, financieramente, recursos humanos, desarrollo organizacional, capacidad técnica, infraestructura, sí, o sea, definitivamente las empresas, la inversión en empresas sorpresa es hasta una mala inversión, porque así como llegaron, pues traen el éxito económico, pero no traen todo el bagaje que deben de traer para decir, oye, esto va a prosperar con el tiempo. Sí. Y lo otro que tienen las empresas familiares que las no familiares no la tienen, es que no están pensando a 5 o 10 años, están pensando a 20 o a 30 años. En muchos casos su apellido, el apellido de la familia está tatuado ahí o es el mismo nombre de la empresa. Entonces las empresas familiares tienen un capital que se llama socioemocional, que aparte de pensar en la rentabilidad, en la participación de mercado y en los negocios, están pensando en el legado, en los valores que ellos tienen, y a eso hay que darle continuidad, ¿no? Oye, Martín, a ver, tú entras a hacer una consultoría a una empresa familiar que tiene el más común de todos, el conflicto entre los miembros de la familia. Sí. Y ya no digamos primos, tíos, donde se involucró mucha gente en el negocio, hermanos. Sí. ¿Qué haces? ¿Cómo solucionas? Mira, la llave de todo es encontrar cuáles son los intereses de cada uno. Okay. Supongamos que tenemos una empresa, te voy a dar un ejemplo concreto. Una empresa familiar, el fundador ya está retirado, tiene 2 hijos, los 2 están liderando el negocio, lo están haciendo crecer, y hay un hijo que yo le llamo Empresator. Empresator es uno de los hijos que la empresa la tiene tatuada, que piensa las 24 horas en el negocio, que no se toma vacaciones, que cuando se va de vacaciones se lleva la computadora, que es muy bueno haciendo negocios y hace crecer la empresa. Y al lado tenés al hermano que yo le llamo Equilibrator. Okay. Equilibrator tiene una gerencia en la empresa, supongamos la administración, hace su trabajo, genera valor agregado, pero para él la empresa no es la vida. Él los fines de semana se va con la familia, le gusta almorzar al mediodía con sus hijos. Equilibrator siempre tiene un deporte favorito que practica, ya sea que va a correr o hace bicicleta. Entonces, claro, ¿qué pasa? Empresator le dice a Equilibrator, che, levantate, que tenemos que remar más fuerte. Y Equilibrator le dice, pará, si estamos bien, si papá nos dejó una empresa grande, nosotros le hicimos crecer aún más, ¿para qué más? ¿Hay conflicto o no hay? Empieza a haber conflicto. Totalmente. Entonces, totalmente, porque digo, lo primero es que el que está trabajando mucho dice, oye,
a los dos nos tocan 56 horas a la semana, no menos. Exacto. Porque yo 56 y tú 40. Ahora, pensemos cómo lo resolvemos. Una forma de resolverlo es pensar qué es lo que le interesa a cada uno. Si vos ves que Empresator realmente es el gerente general y el que está liderando, pongámosle en dividendos, dejémoslo iguales, pero pongámosle un sueldo más alto y que tenga esas responsabilidades. Entonces cuando yo voy a hablar con Empresator, ¿sabés qué me dice? Sí, yo estoy de acuerdo, pero mi hermano no va a querer que yo gane más. No va a querer, voy a hablar con Equilibrator. ¿Y Empresator se conformará solo con ganar más? ¿No querrá más dividendos de la empresa al trabajar más por ella? Porque eso es un sueldo. Sí, bueno, pero él puede tener sueldo, puede tener un sueldo mucho más alto, puede tener bono. Y también Empresator lo que tiene que saber es que él puede ser el líder, pero no es el dueño. Tiene socios aunque no los haya elegido. Entonces lo primero es hacer y entrar conciencia de la equidad de la participación del negocio. Porque los socios que son participantes de una familia tienen el mal de la meritocracia. Si yo estoy más horas, merezco más acciones. Exactamente, vos sabés que eso es un gran problema, pero más que las acciones, incluso cuando hablan del sueldo, piensan que, cuentan cuántas horas trabaja cada uno. Y si vos tenés un hermano que aporta poco, que es muy tóxico a la empresa, y encima te quejás que viene en pocas horas, ¿de qué te estás quejando? Si mañana se golpea la cabeza y dice, al final voy a estar las 24 horas, te va a haber más lío dentro de la empresa. Así que tenés que tener cuidado con lo que decías, porque a veces se te cumple. Entonces, si nosotros vemos cuál es el interés de cada uno, Empresator quiere desarrollarse más, no es que quiere más dinero, quiere desarrollarse más y tiene que respetar a su hermano. Y su hermano tiene que darle lugar al hermano que está liderando y también que se haga responsable. Esto quiere decir, si tenemos una distribuidora y un camión choca el fin de semana, no llames al hermano del gerente de administración. Es un problema del gerente general con el gerente de logística. Okay. Es decir, cada uno tiene su rol, ¿no? Entras a hacer una asesoría de este tipo, pero no entras a dar órdenes. Entras a convencer y hacer que la gente participante entre en conciencia. Y aparte, estás hablando, yo creo que uno de los casos más sencillos que se te presentan, que son dos. Sí. Yo quiero pensar que llegas a lugares donde son 4, donde están metidos los sobrinos, donde ya hay más integrantes de la familia. Es más complicado conciliar. ¿Logras conciliar con la gente? ¿Te vas uno por uno? ¿Haces plática grupal de conciencia? ¿Cómo lo manejas? En la práctica, bueno, esto que decís, nunca se hacen pláticas grupales. Nunca. Tenés que ir hablando individualmente. Nuestros equipos trabajan de esa manera. Supongamos un caso extremo, un caso de alta toxicidad, donde los hermanos no se respetan, no se hablan, tienen grandes dificultades, los primos tampoco. Bueno, nuestro trabajo es entender individualmente qué le interesa a cada uno, cuál es lo que le está afectando y cómo tratar de unir posiciones, ¿ok? Por ejemplo, buscar cuál es el próximo paso que a todos nos conviene. En el 90% de los casos, a todos les conviene que la empresa continúe. Claro. Para que la empresa continúe, hay cosas en las cuales nos vamos a tener que poner de acuerdo. E incluso, si llegamos a la decisión de separarnos, es como una pareja. No es lo mismo separarse de una pareja, ni hablar si estás casado o tenés hijos, es costoso y es doloroso para cualquier persona. Ahora, separarte en malos términos es mucho peor para todos, no hay nadie que esté ganando. Entonces tenés que buscar acuerdos y trabajamos siempre individualmente. ¿Cómo preparar el terreno para la sucesión de los hijos? Mi caso, 50 años, 3 hijas, hay algunas que les interesan más en el negocio, otras que se interesan menos, algunas que se interesan en algunas áreas del negocio y otras en otras. ¿Cómo en general una persona así, que es un escenario muy común en la vida, sí, cómo preparas el terreno para la sucesión? Primero que nosotros empezamos a hablar, antes hablábamos de sucesión y algo que estamos hablando ahora, Sergio, es de transición. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, vos sos muy joven, pero hoy alguien de 75 años, respecto a hace 4 décadas, hoy es alguien con energía, con vitalidad, con lucidez. Entonces, las generaciones empiezan a convivir durante mucho tiempo. La forma de prepararlos, yo digo que a cada hijo hay que darle la posibilidad de que llegue dentro de la empresa tan lejos como quiera y tan lejos como pueda. En base a sus capacidades personales. Desde ya. Por un lado las capacidades, pero acá hay 2 capacidades que son importantes. Por un lado las capacidades de negocio para implementar en el negocio. Pero por otro lado hay una segunda capacidad que es la inteligencia emocional. Tus hijas el día de mañana van a ser socias. Cada una va a estar casada, va a haber gente que también va, te guste o no, va a interceder, va a opinar y demás.
Entonces, lo que es importante es que no solamente la capacidad técnica de manejar el negocio, sino la capacidad que tal vez alguna de ellas tiene, de que nosotros le llamamos el rol puente. Supongamos que alguna de tus hijas te dice el día de mañana, a mí no me interesa y me quiero dedicar al arte. Y vos decís, ¿qué tiene que ver el arte con el negocio? Nada. Pero si es la que mejor se lleva con las demás, la que mejor te cuida a vos. Esa parte es la que tienes que respetar, la que no quiere entrar al ruedo de la competencia. Perfecto, sí, excelente. Sí, no, pero parecería que no tiene valor agregado para dar a la empresa. Y yo digo, al principio no. Pero en el futuro, cuando vos tengas que depender de la armonía familiar en la cual apoya la armonía societaria, necesitas esa hija o ese hijo o ese familiar, el que esté mirando ahora, para que justamente tender puentes y generar diálogo. Es muy importante eso. Martín, ¿hay una diferencia en estos temas de nuestra cultura latinoamericana con cómo lo hacen los gringos, cómo lo hacen los europeos? ¿O son básicamente los mismos problemas con las mismas soluciones? Y te lo pregunto por esto. Sí. Es muy común que mandemos hijos a estudiar al extranjero y que adquieran otra cultura que a veces no pueden venir a replicar aquí en los negocios latinoamericanos. Sí. ¿Cómo ves tú esa parte? Pasa mandando hijos al extranjero y te pasa mandando hijos a la universidad que queda acá en la esquina, que como charlábamos, los preparan a los hijos para ser empleados de una multinacional, una empresa grande, y no para una empresa más pequeña o mediana donde tienen que tener otros roles. Yo creo que siempre la educación lo que hace es abrir la cabeza, aparte de las herramientas. Les abre la cabeza, les da contactos, les da otras visiones y otras miradas, y eso me parece que hay que aprovecharlo. Valorarlo. Hay que valorarlo, es un capital. Cuando vos viajas, la primera vez que viajaste o a Estados Unidos o que viajaste a Europa, te abre la cabeza. Sí, claro. Bueno, totalmente. Eso es muy importante para los que estamos liderando y para los hijos que vienen. Así que yo creo que esas cosas hay que incentivarlas. Pero vos me hiciste una pregunta que yo no te la contesté. No, sí me la contestaste. ¿Cómo impacta lo que aprendes en el extranjero para venir a aplicarlo? O sea, ¿qué tan diferente es la cultura latinoamericana a la cultura europea? Yo te puedo hablar de todo lo que se conoce en América Latina de empresa familiar. Está muy sustentado en consultores de empresa familiar de España. Okay. De hecho, hay muchas empresas en México que han tenido o que tienen hoy consultores de empresa familiar que son de España. Así que ahí hay muchas similitudes. Con respecto a Estados Unidos, también hay muchas similitudes, aunque en Estados Unidos es mucho más común que alguien tiene una empresa durante 20, 30 años, la pone en venta y la empresa se vende y la empresa sigue. En América Latina no es tan fácil que la empresa se venda y la empresa sigue. No, y hay más pasión en América Latina por la empresa familiar, ¿no? O sea, se pelean más por la posición más por las acciones. En Estados Unidos pareciera que pudiera uno de los hermanos decir, bueno, ¿cuántas acciones tengo? Ok, ahí se ven, me va reportando utilidades, no pasa nada. Sí, puede pasar y puede ser también el estilo de cada familia. Lo que pasa es que tal vez en Estados Unidos, que las cosas están mucho más estructuradas y el mercado es mucho más simple, las cosas funcionan, es como una maquinita. Acá, hoy una empresa, en mi empresa que yo estoy liderando junto a mis socios, si yo no estoy o mi socio no está, tenemos un problema. Si vos mañana no estás en tu empresa, tenés un problema, porque la estás manejando vos. Entonces es muy difícil y nos lleva tiempo, y de vuelta vamos a lo que vos dijiste de la transición, entender cuál es el valor que se está generando en la empresa y cuáles son los nuevos liderazgos que tengo que tener, que seguramente no los va a poder cubrir uno solo los hijos. A veces son uno o dos que trabajando en equipo, ¿no? Sí, así funciona. Oye, Martín, a ver, ¿cómo llegas a todas estas conclusiones? ¿Cuál es tu historia personal? ¿Eres de Buenos Aires? Yo soy de Buenos Aires, de Argentina, pero estoy una semana al mes, estoy en Monterrey, trabajo mucho en Monterrey. ¿Cuántas? Tu tarjeta de millas ha de estar, pero que revienta, aventando millas por todo el lado. año pasado ya llegué a la máxima categoría de Copa Airlines, así que... ¿Viajas que vía Panamá por Copa? Vía Panamá, que tiene... Bueno, es un poquito más cómodo. Pues son 7 de Buenos Aires a Panamá y luego 3. Sí, pero tenemos 4 vuelos solamente Panamá, Monterrey, semanales, entonces a veces los horarios no son... Hay que ir acomodando. No son tan bueno, ¿y qué haces en Buenos Aires? ¿Cómo vas brincando toda América Latina? No, sobre todo nosotros tenemos operación directa en Argentina, tenemos consultores en Argentina, en Costa Rica y en México, específicamente en Monterrey. Después tenemos clientes en el resto de América Latina, pero esos son nuestros 3 mercados en los cuales tenemos foco y ayudamos justamente a las empresas familiares en estos temas que estamos conversando, pero también a las empresas en los temas de gestión.
cómo ser más rentables, cómo ser sustentables en el tiempo, cómo lograr que el dueño pueda delegar, pero con tranquilidad, porque dicen que el dueño de la empresa no le gusta delegar. Mentira. No, Lo que pasa es que sentimos que no encontramos formas o que no encontramos gente con criterio, por eso no delegamos. Sí, no, a mí me encanta. Yo me marqué como objetivo no solo tener una vida laboral, sino también personal, y con mis hobbies y todo. Yo trabajo de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Bien. De ahí salgo a comer y a la casa. O sea, ya no me mato. Digo, sí, hubo un tiempo en que lo hice, pero indiscriminadamente. Salía el lunes Monterrey, México, Frenaste porque te hago una consulta, ahora te hago una pregunta yo a vos. Dime. Esta frenada que hiciste, Ajá. ¿la hiciste conscientemente o el cuerpo en algún momento te dijo, pará? Las dos cosas. El cuerpo me avisó y aparte un cansancio ya crónico, donde todo el tiempo estaba cansado. Entonces, espérame, o sea, no, esto como que no va cuadrando, yo necesito... Aparte, yo sí tengo hobbies, me gusta mucho la bicicleta, mira vos. Soy músico, toco la batería, entonces, o sea, hay cosas que sí me interesa desarrollar más allá de solo el negocio, pero ha salido ahí, haberse entregado 20 años al negocio al 200%, bueno, pues ha logrado después ir equilibrando. Sergio, vos sabés que las personas, los empresarios o las empresarias que tienen pasiones y sueños que no tienen nada que ver con la empresa, son mejores empresarios. Mira, te voy a dar mi conclusión en lo personal. Cualquier hobby alimenta el espíritu, y un espíritu alimentado es un espíritu tranquilo, es un espíritu creativo. Tú siempre tienes que tener muy buena gente en la operación para que tu esencia creativa que te llevó a donde estás pueda florecer y puedas ir haciendo crecer el negocio. Si tú estás en la madriza de la operación todo el tiempo, estás coartando tu creatividad como empresario. Entonces, esa es mi conclusión después de tantos años. Al principio, claro que estuve, o sea, yo abría la puerta, prendía la luz, barría, yo era así como el circo, ¿no? El que te vende las entradas, vende las palomitas. En Costa Rica le dicen soila. Soila. Soy la que barre, la que limpia, la que hace todo. Soy el que factura, el que vende, el que... Pero esas son cosas que vas entendiendo con los años, ¿no? Bueno, pero no todos lo entienden. No vos sabés que, volviendo a lo que vos me dijiste, ¿cómo preparar el terreno para la transición? Vos ya diste el paso más importante, que es que tenés pasiones fuera de la empresa. Porque cuando la única pasión es la empresa, el día te cuesta mucho más soltar, porque y suelto esto, encontré en quién delegar, mis hijos están preparados, ¿y yo qué voy a hacer mañana? No me va a sonar el teléfono. Yo estaría fascinado por no hacer nada, no se puede, ni es lo que quiero, porque sí, necesitas... pero vos no dijiste no hacer nada, vos tenés otra pasión que es la bicicleta y la batería. Sí. Bueno, entonces ya no es no hacer nada, es tenés pasión. Hacer otras cosas. Y eso es muy importante, eso es muy importante. Martín, platícame algo. ¿Cómo eres consultor de empresas y cómo vives esta profesión en un país que tiene 25 años con problemas económicos madreando a las empresas? Porque el que es empresario en Argentina y ha logrado lo que hemos logrado, no es un secreto, en México es mucho más fácil ser empresario porque la cercanía con Estados Unidos hace un florecimiento de la economía. Monterrey es una ciudad muy noble para hacer negocios. Yo no me imagino haciendo lo mismo en Córdoba, en Rosario, donde el gobierno durante tantos años lo tienes encima pisándote el cuello y no te permite. ¿Cómo funciona? ¿Cómo desarrollaste esto? Yo creo que tener una empresa en América Latina, después podemos hablar de algún país en particular, como puede ser Argentina o México u otro. Tener una empresa en América Latina, una empresa que vos creaste desde cero, es ser un héroe. Porque todo te está diciendo, no te metas en esto. Porque va a ser difícil, porque no es solamente cuestión de jalar, es cuestión de verla, de estar en el momento justo y con un riesgo muy alto. Así que para mí los empresarios y empresarias en América Latina son héroes. Pero en Argentina son héroes por 3. Bueno, tal vez tenemos más, tenemos un máster en lo que significa manejo de crisis, porque para nosotros las crisis no son cada 4 o 5 años, las crisis son cada año y medio. Entonces es una locura, pero eso no quiere decir que seamos mejores empresarios. Cuando vos estás en un contexto inflacionario, como estuvimos los empresarios en Argentina, Sergio, no se habla del negocio. Estás hablando de cuánto está el dólar, de si te conviene comprar o vender, no porque es negocio, sino para estoquearte y para cuidarte de la inflación. Es decir, sí, para que la inflación no te madre el negocio. Es más complicado. Es decir, a ver, es más complicado, pero no te hace mejor empresario, porque nosotros hace 4 años que no estamos pensando en el negocio, que estamos pensando en cómo zafar y escaparnos a esto.
tenemos habilidad, pero hace 4 años que no pensamos en la productividad. Estamos pensando en otras cosas. ¿Y eso es malo? ¿No pensar en la productividad es malo? No, hay que pensar en la productividad y en la competitividad. Porque esto de la inflación y estar pensando en otras variables es coyuntural. Son variables que te quitan mucho tiempo. Mira, Sí. aquí en México, digo, tú lo sabes, eres estudioso de este tema. La última crisis fue en el 94. En el 94 yo tenía 20 años. Me tocó con mi primer negocio. Mi primer negocio era un negocio de fletes. Yo había sacado 4 camionetas a crédito y las rentaba para hacer movimientos de mercancía. 4 camionetas chiquitas, Nissan de 1 tonelada, no cosas grandes. Bueno, ya no pude pagar las mensualidades de las 4 camionetas. Entonces, mi pequeño emprendimiento a los 20 años sufrió, pero fue la última y la única vez que sufrí como devaluación fuerte, algo que me afectara. Después de eso, solamente hubo que pensar en trabajo y no en crisis. Y es la constante en casi todos los países de América Latina. Chile ha tenido crecimiento, Perú ha tenido crecimiento, Colombia, a diferentes niveles. Sí, creo que a Argentina lo golpeó más todo esto. Bueno, a Argentina lo golpea mucho la crisis política y económica. Hay otros países que los golpea las crisis que han tenido guerras, el tema acá de la inseguridad, el tema de la crisis energética, el tema en Centroamérica de la crisis respecto al cambio climático y a los huracanes. Quiero decir, cada uno tenemos nuestra Yo, nuestra cada vez que propia platico crisis. con alguien de Argentina, ya los veo muy habituados al golpeteo de tantos, Es una locura. sí. tantos años. O sea, como que Pero- eso es normal, ¿no? Pero hablemos de fútbol. Sí, bueno. No, ahí sí nada que discutir. Ahí sí tenemos alegrías. Ahí sí tenemos hay alegrías. maravillas. ¿Qué tan difícil, o digo, me voy a meter algo que tal vez sea un poco complicado como tema, pero ¿cómo ves, tú como consultor en toda América Latina, cómo ves los movimientos políticos en toda América Latina con respecto al ser empresario y al emprendimiento? Claramente está la extrema capitalista, como está Argentina en este momento, que es la política que dicta Trump, y luego está toda la bolivariana, que es bajo la cual estamos ahorita nosotros y algunos otros países de América Latina. ¿Tú cómo ves toda esa parte, todo ese movimiento político con respecto al emprendimiento y el desarrollo de la economía? Sí, yo creo que hay culturas que más allá del momento como esto que decís, que hay momentos que un país se va hacia la derecha y otro momento para la izquierda, hay culturas que miran de una manera u otra el ser empresario. Donde casi que ser Aquí no empresario... pasó nada, ¿eh? Pasamos de Sí. la extrema derecha a la izquierda moderada, que es lo Sí. que yo considero en ese momento. Así que hubiera una afectación, no, Claro, realmente no. pero medio que a veces el ser empresario no está tan bien visto, Ujú. como que Bueno, algunos- eres un acaparador, un acumulador, un especulador, un hijo de la chingada. Y por otra parte, en nuestra cultura medio latina, casi que el dinero a veces es pecaminoso. Ujú. Y yo he trabajado con muchas culturas y con muchas religiones. Sí, se toca. Y por ejemplo, en la colectividad judía, el dinero no es pecaminoso. Y eso desde el punto de vista empresarial, tiene grandes ventajas. Ujú. Porque no te estás sintiendo culpable por estar generando, porque vos estás generando para vos y estás generando también para un montón de gente. Entonces, creo que desde lo que yo puedo hacer o lo que yo puedo, llamémosle, predicar, es la importancia del rol del empresario que hay que cuidar. Ujú. Y que cuando yo me junto con alguien y no sé, en una reunión social y le pregunto, ¿vos qué sos? Y me dice, soy distribuidor, porque tiene una distribuidora, o me dice, soy contador y tiene una fábrica, o me dice, soy industrial, digo, no, vos sos empresario. Es muy distinto decir que soy empresario que soy comerciante. Tenés una empresa en México hace más de 10 años, sos un empresario con todas las letras porque has pasado un Si montón das de cosas. empleo, eres empresario. Exactamente. Entonces, el Me importa. asumirnos de esa manera nos ayuda, el asumir ese rol, nos ayuda a ser mejores empresarios y a tomar mejores decisiones. Es como que ¿viste cuando hay un vendedor que es exitoso y lo pasan a gerente de ventas? Está en una empresa grande, le dice, ahora sos gerente de ventas, tenés el despacho, tenés la tarjeta, tenés los recursos. ¿Cuándo va a ser un buen gerente de ventas? El día que él se la crea que es un gerente de ventas, que ya no es vendedor. Y aparte es un gran error no querer nombrar un gerente de ventas solo porque es un vendedor exitoso. No sabe si tiene la capacidad de gestión. Exactamente. A lo mejor es un vendedor nato que
su éxito lo basa en que tiene un excelente contacto con el cliente y no en la gestión de un equipo de trabajo. Y ahora tenés un marketing de venta y perdiste un buen vendedor. Eso es Eso pasa. Sí, o sea, yo detecto como un gran problema en los negocios. Necesitamos un jefe de embarques. Es que tengo una prima que, no hombre, es re buena para los números, tráetela y ponla de jefe. No, necesitas poner los perfiles que necesites en cada puesto, si no, nunca vas a crecer. Adecuar los puestos a la gente que tienes no es lo adecuado, hay que buscar a la gente para cada puesto. Pero viste cómo es, cuando uno no está encontrando la persona, a la que tenés, cada vez la ves más linda. Sí. Entonces decías, tenías que tener una secretaria y bueno, esta que tenés no te gusta. Entonces saliste a buscar al mercado, encontraste una que decís, la verdad que no es el perfil, pero cuando seguís buscando, a la que encontraste le ves cada vez como es el perfil ideal, porque es la desesperación de uno de encontrar soluciones desde el punto de vista pragmática. Pero volviendo a lo otro, es importante, se lo digo a ustedes, que si sos empresario te reconozcas como empresario y como empresaria. Eso es algo fundamental. Y eso es algo que no te lo entregan en ninguna universidad. Te lo está entregando el mercado y te lo ganás todos los meses cuando pagás creértela, porque todos los meses tenés que pagar la nómina. Si vos la estás pagando, estás siendo un buen empresario. ¿Qué te gusta más? ¿Ser consultor o ser empresario? Está buena la pregunta. No, me gusta más ser consultor. ¿Y qué te gusta consultar más? Empresas en crisis, empresas que no encuentran el rumbo, empresas con problemas de desarrollo organizacional, empresas con problemas familiares. ¿Qué te gusta más? Yo creo que mi propósito, el mío personal, tiene que ver con ayudar a las empresas familiares a que, si la están pasando mal, por cualquiera de las cosas que te dije. Sí, por cualquiera de las cosas, que la dejen de pasar mal y dar prosperidad a las empresas familiares. Me canso de ver empresas que son sumamente exitosos, que son millonarios ellos, que los hijos y los nietos no van a tener que trabajar, y te juro, Sergio, que la pasan mal. Y la empresa no es una oportunidad, sino que la empresa es una condena de ser infelices. Entonces, eso yo creo que no nos podemos permitir eso. Yo siempre digo, la empresa familiar tiene que ser una fuente de oportunidades y de ninguna manera una fuente de frustraciones, respetando las individualidades y los intereses de cada uno. Hay un tema bien importante en las empresas familiares. Mantienen la empresa, tienen muy buenos ingresos, muy buena rentabilidad, muy buenas ventas, pero la empresa se mantiene pobre y la familia vive una vida de opulencia, exprimiendo siempre el negocio sin reinvertir. Y eso es muy, muy común. Hijos con una vida exageradamente lujosa o ostentosa, muy por arriba de cómo tienen la empresa, cómo tienen las instalaciones, cómo tienen los empleados, cómo ya no buscaron el crecimiento, porque tienen la gallina de los huevos de oro. No es algo criticar, no es algo que yo esté criticando, cada quien sabrá cómo lo hace. En México existen muchas marcas donde los hijos viajan a Europa, juegan golf, están en los supertazones, y la empresa en la parte de la infraestructura se está cayendo, o sea, maquinaria sin mantenimiento. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Qué puedes aconsejar? Porque creo que es un tema recurrente. Sí, hay dos cosas. Por un lado, exprimir el estilo de vida a la empresa a más no poder. Sí, si la exprimen mucho se le rompe la gallina a los huevos de oro, porque estamos en un mercado competitivo y mañana aparece uno que te sacó el mercado. Así que lo que más me preocuparía yo en un caso así sería si estás seguro que vas a tener un negocio para rato y sustentable en el tiempo. Si no estás escupiendo al techo, te va a caer a vos. Porque, a ver, ya la tienen tan medida que a veces le dan de comer lo necesario. Es como el perrito que tienes afuera cuidando la casa y ladrando. Sí. Dale de comer así, nomás lo necesario para que se mantenga vivo. Sí. Y ese trato le dan a las empresas. Y sucede mucho. En la parte, a mí yo digo, una de las cosas principales que hago yo en mi negocio son los mantenimientos industriales. Y hay un mundo de diferencia entre las empresas mexicanas familiares que tienen procesos industriales y las empresas extranjeras, por ejemplo. Claro. En la calidad de inversión o en la calidad de automatización de procesos. ¿Te toca mucho ver eso? Yo veo los dos extremos. Veo por un lado eso que vos estás diciendo, donde más que retirar para generar patrimonio fuera, lo que están haciendo es gastar y darse una vida que es compleja y que la empresa la estás exprimiendo de más. Ese es un caso, pero también tengo el otro extremo, que conozco empresarios que tienen empresas que acá son muy reconocidas en el país. Y cuando me pongo a conversar con ellos y le pregunto, ¿qué tenés fuera de la empresa? No, tal cosa, pero ¿qué patrimonio tenés fuera de la empresa? No, lo tengo todo acá. Lo cual también es un extremo no recomendable. Peligrosísimo, porque quiere decir que si mañana
Aparte me puede venir una pandemia o lo que sea. La pregunta que todo empresario se tiene que hacer es, si yo mañana no me entra un peso más por la empresa, ¿tengo de qué vivir? ¿Puedo vivir de renta? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, tenés un problema y tenés que prepararte tu futuro, porque estamos justamente en América Latina y yo no sé qué puede pasar mañana. Entonces, y no vamos a vivir de una jubilación. Así que es importante que la empresa, sin descapitalizar a la empresa de ninguna manera, porque pasan los problemas que vos estás describiendo, hay una parte del negocio, puede ser el 25 o el 30% de los dividendos que no lo reinvierto, que lo tengo que sacar y me tengo que acostumbrar a sacar y a generar patrimonio fuera de la empresa. Eso me va a ayudar, entre otras cosas, de que si tengo una empresa familiar donde ya no son 3 hijos o 4 hijos, sino que son 25 primos, cuando yo tengo patrimonio afuera de la empresa, también puedo decir, bueno, este hijo o este primo que es conflictivo, vamos a ser equitativos con él, le vamos a dar una parte de un patrimonio, pero que no tiene que ver con la empresa, porque si se mete en la empresa va a ser para problemas, va a ser un mal socio. Entonces, para eso tener patrimonio afuera también me sirve, ¿está bien? Martín, te toca el otro lado de la moneda, donde el papá tiene empresa y no mete a los hijos porque no tiene ganas de convivir con ideas innovadoras, ni siquiera quiere crecer, la quiere mantener ahí, late a 30 por hora y la quiere mantener a 30 por hora y pone una barrera, salte a buscar tu chamba, yo aquí no quiero que me estén dando opiniones, ni busco ayuda. Hay empresas hay empresas que a la familia no la han privilegiado, la han rechazado. Y he visto cómo incluso los empleados han maltratado a familiares. Me decís, pero ¿cómo puede ser? Lo he visto. ¿Okay? Donde ser hijo de era un pesar en vez de ser un beneficio. Lo único que yo digo es que si vos estás manejando, depende también del tamaño y qué tan institucionalizada esté. Si tenés una empresa que está institucionalizada, que tenés órganos de gobierno, que los hijos no participan, que son accionistas o futuros accionistas, y van a las reuniones de accionistas, si alguno de ellos es director, ok. Ahora, si la empresa no la tenés tan institucionalizada y si la empresa depende de vos, yo te hago la pregunta, vos como dueño, me preguntaría, ¿no? ¿Me puedo ir un mes de vacaciones sin llamar por teléfono? Si la respuesta es me puedo ir un mes de vacaciones y no pasó nada, quiere decir que la empresa es no dependiente de vos. Por lo tanto, me habla muy bien que sos muy buen empresario, sos muy buena empresaria. Ahora, si vos no te podés ir un mes de vacaciones sin llamar por teléfono, la empresa es dependiente de vos. Cuanto más dependiente de vos sea la empresa, menos atractiva es para la venta, si un día la querés vender. Y lo otro que me va a pasar es que si la empresa es dependiente de mí, mi empresa tiene fecha de vencimiento. El día que yo no esté, esa empresa no está más. Así que si no querés que tu empresa tenga fecha de vencimiento, sea con tus hijos o profesionalizándola, tenés que encontrar alternativas. Busca un camino. Oye, Martín, a ver, el empresario ya sabe qué le duele a su empresa y cuáles son los problemas que tiene. Sí. Poco necesitas que alguien venga a decírtelos. Sí. ¿Cómo encuentras tú el pulso para lograr realmente hacer una asesoría, ser escuchado y que sigan los consejos? ¿Es complicado? Sí. A ver, los problemas, más allá del empresario, cualquier problema que nosotros a nivel persona tenemos, lo tenemos sobre la mesa y lo miramos y hablamos de ese problema si vemos que tenemos una solución. Cuando vemos que no hay una solución, tenerlo en la mesa me frustra porque me levanto todos los días a desayunar y veo, este problema y no le tengo solución. Entonces, ¿qué hacen los empresarios? No le encuentro la forma de que mis hijos tengan protagonismo. No encuentro la forma de que mis hijos se lleven bien entre ellos. No encuentro la forma yo de delegar. Si no le encuentro solución, ¿qué hago? Digo, esto no tiene solución, lo saco. Y cuando viene alguien a decirle, che, ¿tenés un problema acá? No, bueno, no importa, ya lo voy a hacer. Sí, lo que no puedes solucionar como empresario lo pones a un lado y se queda en la bandeja de stand-by. Porque es muy frustrante. No, y porque aparte si no lo puedo resolver, me encargo de lo que puedo resolver y eso se queda en la bandeja de stand-by. Ahí está. Entonces, el gran tema que tenemos los consultores es cómo logramos que los problemas que están abajo de la mesa, mostrarle que hay una luz en el camino, que puede encontrar una alternativa y decir, a ver, vamos a poner un ratito, vamos a mirarlo y cualquier cosa lo volvemos a guardar. Ahora, cuando pero logras que le pongan atención. Pero cuando le pone atención y le está mostrando que hay un camino posible, no que es ideal, pero posible, empieza a decir, bueno, soy concreto, quiero soluciones para esto, dame una mano. ¿O cómo hago? Y incluso no llamé a un consultor. Si vos tenés una empresa familiar, estás teniendo un problema,
Vos seguro conocés, tu empresa tiene 20 años, 30 años, buscá una empresa que tenga 60 años, que acá hay un montón en Monterrey, sentate con algún familiar y decir, ustedes cuando tuvieron este problema, ¿qué hicieron? Quiero decir, hay soluciones. Los problemas son los mismos en la línea del tiempo, aunque los tiempos que se viven son diferentes. ¿Tú consideras que una empresa que vivió esto en los 90s, en los 80s, son las mismas soluciones en este momento? Te lo digo porque los jóvenes están revolucionados por 20.000. Es tal cual lo que decís. En realidad, tenemos problemas nuevos que nunca habíamos tenido. Es decir, el que dirigía una empresa en los años 70 se hacía lo que el patriarca decía, nadie lo discutía y punto. Después tal vez quedaban todos infelices, esa empresa después no tenía futuro, lo que quieras, pero era simple. A mí me gusta más la complejidad que tenemos hoy, donde hay una expectativa de vida mucho más alta, entonces los más grandes se pueden quedar más tiempo, los millennials vienen con mucho espíritu y con mucho ímpetu, tenemos temas de ecología que los hijos empiezan a plantear y a decirle a una empresa que trabaja en determinada actividad, como escuché un caso de una empresa que hacía pollos y que los hijos decían no queremos matar más pollos, pero nosotros vendemos pollos, ¿está bien? Entonces digo, hay un tema de sustentabilidad. Te sale un hijo vegetariano porque ahí está. tienes una fábrica y es vegetariano porque le da pena el maltrato Están animal. esos temas, están los temas de género que empiezan a estar, están los temas del machismo, que pensamos que eso está terminado y no está para nada terminado. Y que antes eso no existía, no se ponía en la mesa, pero digo, ahora que resulta que tienes que tener un baño intermedio para los que tienen dudas de identidad. Lo que son sea, cosas pero desde mi punto, esto es muy personal, desde mi punto de vista, son muy buenos problemas. Antes las mujeres no participaban. Yo tengo casos en Argentina que me he sentado con un empresario y me ha dicho a mí, sabiendo cómo pienso, no, el problema es que yo no tuve hijos varones. Porque tiene la idea que está en una actividad que es muy pesada y demás, que no es para mujeres, pero no, de ninguna manera es así. No. Así que yo creo que acá somos mitad y mitad y fue una selección natural. O sea, yo nunca he tenido ni inclinación por algún puesto contratar a un hombre o una mujer. A mí siempre me ha dado lo mismo y más o menos la balanza ahí está. Pero volviendo, Sergio, a lo que decías, por eso digo, los desafíos son nuevos y muchas veces estamos buscando nuevas soluciones. ¿Los desafíos son nuevos? Son nuevos. ¿Tú crees que son nuevos? Sí, hay desafíos viejos y desafíos nuevos. Hay empresas en México que tal vez tienen 60 o 70 accionistas y ahora estamos conviviendo con que los accionistas no están más, no en la ciudad, no están más en el país. Estudiaron en Europa o trabajan en Estados Unidos. ¿Y cómo haces para generar pertenencia y seguir con los valores familiares cuando ya no viven ni en la misma ciudad? Son desafíos nuevos, ¿no? Martín, me estás regalando muy amablemente 3 libros. Bueno, uno me lo vas a mandar porque, en digital. En digital. ¿Cuáles son y qué nos van a aportar cada uno de estos libros en conocimiento? Porque es bien interesante el tema que estamos tocando. Sí, sobre todo hay 2 libros que me parece que son los más interesantes. Uno que es el que escribí junto a mi padre, que se llama Pasar la Posta, que sería pasar la estafeta en la carrera de relevos. ¿Hace cuánto tiempo lo escribiste? Y el libro ya hace como 10 años. O sea, es un libro con problemas actuales. Exactamente. Y el otro libro que escribí solo, que es el libro que tenés ahí el amarillo, que se llama De hijos a líderes, que es cómo generar protagonismo de los hijos dentro de la empresa familiar. A todos los que estén viendo este podcast, si me escriben un mensaje a mi Instagram, que es soy Martín Quirós, Quirós es con S, y me dicen, estuve viendo el podcast de Makers, quiero el libro, yo le mando un link para que se lo puedan descargar. Ok, no, lo vamos a poner ahí en las redes. Ahí está. Martín, pues yo te agradezco mucho, una plática muy interesante. Espero que no sea la última vez que platiquemos, que cuando vuelvas a estar acá en Monterrey, volvamos a hacer otra plática. Voy a sacar mi lista de temas que se quedaron en el tintero, para que los podamos resolver. Mira, es que estamos en una ciudad en que hay tanta gente que los hijos participan en el negocio que hay que aprender mucho de esto, sí, para poder capitalizar mejor esa oportunidad. No, Sergio, yo te agradezco. Siento que estuve charlando, es muy obvio que estuve charlando con un colega, con otro empresario. Está muy padre rebotar. Y enseguida uno entra en sintonía. Más allá que tenga distintas visiones, es como que entramos en sintonía. Así que gracias a vos y gracias por este espacio que le das a los negocios en Monterrey. No, me encanta platicar contigo y en la otra vamos a rebotar temas a lo mejor un poco hasta más espinosos, que se ponga más
que se ponga más caliente la plática. Dale. ¿Sale? Gusto saludarte, muchas gracias, Martín. Gracias a ti.